Los términos de color. Por diversas razones conviene examinar el vocabulario del color en relación con las tesis de la relatividad lingüística. Hasta hace poco constituía el dominio predilecto al que los estructuralistas apelaban para demostrar que las lenguas humanas no son léxicamente isomórficas. La demostración es tanto más fácil y más notable su efecto, por cuanto no hay dificultad en aislar el significado puramente descriptivo de los términos de color con respecto de su significado expresivo y social. Además, los significados descriptivos parecen guardar relación con el mundo físico de la experiencia cotidiana, en términos de denotación, de una manera mucho más simple que el de los lexemas de otros campos semánticos. De ahí también que los psicólogos eligieran el vocabulario del color en la década de 1950 a 1960 para investigar la hipótesis de Sapir-Whorf. El espectro cromático constituye un continuo físico y asimismo un continuo visual, en el sentido de que cada color distinguible va transformándose poco a poco y en los límites de la discriminación visual imperceptible en sus adyacentes. Por ejemplo, el azul se desvanece gradual e imperceptiblemente en este sentido en el verde en el amarillo y así todos los demás. Presumiblemente, todas las lenguas proporcionan a sus usuarios palabras que permiten aludir a determinadas regiones de este continuo visual. En español, mediante términos de colores básicos como negro, blanco, rojo, verde, azul, pardo, etc. Y otros para colores no básicos como turquesa, carmín, cobrizo, etc. Desde luego, queda en pie la discusión sobre qué términos han de considerarse de colores básicos y qué otros de colores no básicos o secundarios, pues existen diversos criterios posibles de elucidación. Por ejemplo, naranja, por su asociación con el color del fruto, podría considerarse término de color no básico, sobre todo si se compara con limón o albaricoque. Pongo por caso. En cambio, otros criterios, entre ellos la frecuencia de uso como término de color y la familiaridad que tiene entre la media de hablantes en la comunidad lingüística, nos llevaría evidentemente a concluir que naranja sí es término de color básico en español. Y cabe aún la posibilidad de que en virtud de otros posibles criterios haya lenguas sin ningún término básico de color. No obstante, la mayor parte de las lenguas sí los tienen. Y, al menos en una manera global, no es difícil averiguar cuáles son en cada caso. Consideramos, por consiguiente, que cabe establecer una distinción entre colores básicos y no básicos en la terminología cromática. Es bien sabido que las lenguas difieren en cuanto al número de términos para los colores básicos y también que con independencia de ello, la traducción palabra por palabra de los términos de color entre lenguas a menudo resulta imposible, debido a que no hay una palabra que se corresponda con exactitud a otra palabra de otra lengua. Por ejemplo, no hay en francés ninguna palabra que coincida plenamente con brown, pardo, en inglés. No hay una palabra única en ruso, español o italiano que se corresponda con blue, azul. Tampoco hay otra en húngaro equivalente a red, rojo, y así sucesivamente. Hasta la década de 1960 a 1970 se citaban hechos de esta índole para poner de manifiesto no solo la incongruencia estructural o la falta de isomorfismo entre distintos sistemas léxicos, sino también la arbitrariedad de las divisiones que cada sistema lingüístico impone dentro de lo que se reconoce como un continuo físico y visual, esto es, psicofísico. Como en la actualidad existen ciertas razones para dudar de la arbitrariedad de estas divisorias, conviene, asimismo, subrayar que la incongruencia estructural de los vocabularios de cada lengua con respecto a los términos de colores básicos tampoco ha quedado refutada y ni siquiera puesta en entredicho. Por ejemplo, la oración "mi color favorito es el azul" no puede traducirse al ruso.
en cualquiera de los sentidos habituales atribuibles a traducir, a menos que se decida arbitrariamente entre Sini o bien Goluboy, aproximada y respectivamente azul oscuro y azul claro. En la práctica, los traductores se ven forzados a frecuentes decisiones arbitrarias de este tipo, y la verdad es que en general ello no entraña graves consecuencias. Solemos concebir la traducción como un proceso que mantiene constante, al menos al contenido proposicional de lo que se dice en el texto de partida. Pero una buena parte de la traducción habitual no lo hace así, ni puede, dada su peculiar naturaleza. En 1969, Berlin y Kay publicaron un importante libro, Basic Color Terms, términos básicos de color, en el que presentaron pruebas en favor de que las similitudes y diferencias de las lenguas con respecto al modo de distribuir el espectro cromático no son tan arbitrarias como se había supuesto en un principio. En primer lugar, llamaron la atención sobre la conveniencia de atender a lo que dieron en llamar el significado focal de un término, en contraste con su significado periférico. En cuanto a los términos de color, cabe la posibilidad de precisar su significado focal pidiendo a los hablantes que señalen sobre un catálogo de colores aquellas partes que considerarían un buen ejemplo de color en cuestión. Resulta, procediendo así, que hay una gran concurrencia entre los hablantes nativos sobre el significado focal de los términos de los colores básicos en la lengua respectiva, mientras que por el contrario, puede haber grandes dificultades a la hora de determinar por dónde pasa la frontera entre dos términos, e incluso discrepancias entre ellos ante la propuesta de situar una frontera en un determinado punto del continuo. Por ejemplo, los hablantes de inglés pueden sentirse incapaces de llegar a un acuerdo sobre la frontera entre el azul y el verde, ante un catálogo cromático, o incluso en la aplicación de las palabras blue, azul, y green, verde, en la vida cotidiana, pero no hayan dificultad alguna en declarar que es lo típica o focalmente azul o verde. Hasta aquí, lo que Berlin y Kay descubrieron guarda perfecta coherencia con la idea anteriormente sostenida por la mayoría de estructuralistas, de que cada lengua impone sus propias divisiones arbitrarias sobre el continuo cromático. Ahora bien, aquellos autores descubrieron también que las distintas lenguas tienden a coincidir en las regiones focales de determinados términos de colores básicos y que esto es válido independientemente del número de términos de color contenidos en cada sistema. Por ejemplo, no solo coincide la región focal del inglés red, el francés rouge y el español rojo, suponiendo que estas lenguas tengan el mismo número de términos de colores básicos, sino que pueda haber una lengua con menos términos análogos que presente, en cambio, uno con una región focal coincidente también con la de red y sus congéneres en francés y español. Más sorprendente resulta aún el hecho, si es que se trata de un hecho, de que existe una cierta ordenación o una jerarquía universal entre los términos de color que caben en cada lengua. Por ejemplo, toda la lengua que disponga solo de 3 términos de color será de tal modo que estos tendrán focos correspondientes a negro, blanco y rojo. Toda lengua dotada de 6 términos de color añadirá a los 3 focos mencionados los de verde, amarillo y azul. Se dice que el foco del séptimo término de color en un sistema de 7 términos sería el correspondiente al inglés brown, pardo. Como se ha indicado antes, el francés carece de una palabra única equivalente a brown. Aun cuando cabe admitir que brun, con restricciones contextuales y cada vez más marrón, parecen denotar la región focal de brown. Detrás viene el púrpura, el rosa, el naranja y el gris, pero sin una ordenación precisa en el conjunto, con lo que un sistema de 8 términos podría contener el púrpura, otro el rosa y así sucesivamente. La hipótesis de Berlin y Kay ha suscitado una gran controversia a propósito de su fundamento experimental, pero hasta el presente, y al margen de detalles que aquí hemos omitido, se ha mantenido incólume
ante nuevas comprobaciones empíricas. Dos aspectos es menester mencionar, atingente a la hipótesis y asimismo pertinentes para la tesis de la relatividad y la relación entre lengua y cultura. El primero de ellos es que pese a que cabe una subestructura universal en el vocabulario del color, es evidente que no hay también una superestructura. La diferencia entre lenguas con un sistema relativamente rico de términos de colores básicos y lenguas con un sistema relativamente pobre permanece en pie. Por lo menos una evidencia como la de que existe una cierta ordenación universal en la formación de posibles términos de colores básicos se circunscribe, a lo sumo, a las 6 o 7 denominaciones cromáticas más comunes. Aún en el supuesto de que estas regiones cromáticas, o más exactamente sus focos respectivos, sean sensorialmente preeminentes para los seres humanos en virtud, al menos en parte, de su diseño neurofisiológico, lo cierto es que también hay otras regiones no universales ni tan preeminentes para la percepción en el continuo cromático que igualmente reciben un reconocimiento léxico y se integran totalmente en cada lengua en el seno del vocabulario del color, junto con las regiones más sobresalientes. De los tratados y discusiones de los antropólogos en relación o no con la hipótesis de Berlín-Kay, se infiere con claridad que la preeminencia tanto cultural como sensorial, esto es biológicamente condicionada, desempeña una función decisiva en la identificación de los términos de color. Y como hemos visto, lo biológico y lo cultural son, por lo común, interdependientes en la adquisición de la lengua. Finalmente, son muchos los usos cotidianos de los términos de color, y no solo los más claramente simbólicos, el blanco para la pureza, el rojo para el peligro, el negro para el duelo, etc., que dependen de la cultura, en el sentido de que no pueden aprenderse sin aprender al mismo tiempo su pertinente significación social. La importancia de todo ello ha sido subestimada por muchos lingüistas, psicólogos y filósofos, que han intervenido en discusiones sobre la hipótesis de Berlín-Kay, y lo que se observa en el vocabulario del color parece igualmente válido para cualquier otro dominio léxico que se escoja. Así, ¿acaso existe una subestructura de distinciones semánticas en él? Habrá también una superestructura no universal, quizá mucho más extensa y culturalmente dependiente. El segundo aspecto se refiere a la noción de las regiones focales o focos. Aun cuando hemos hablado del color como un continuo visual, también hemos comprobado que en un sentido muy determinante puede decirse que no es así. Los seres humanos tienen una configuración como el resto de los animales, apta para responder neurofisiológicamente a determinados estímulos y no a otros. Aquí puede encontrarse, al menos en parte, el fundamento para la especial preeminencia de unos focos cromáticos y su universalidad. Dichos focos actúan como puntos de referencia, a partir de los cuales estructuramos el resto del continuo físico. En la medida en que imponemos efectivamente alguna estructura sobre él. Y sirven además de prototipos en la adquisición de los términos de color. Por ejemplo, aprendemos el significado de rojo asociándole en primer lugar su foco y luego ampliando su denotación hacia afuera sobre una región más o menos indeterminada. Ahora bien, el significado prototípico o focal de rojo continúa funcionando como un punto de apoyo en el futuro. De ahí que tendamos a asociarlo con algo que nos resulte familiar en nuestro ambiente habitual. Por ejemplo, el rojo puede definirse prototípicamente, en este sentido, con referencia a la sangre o al fuego, como hacen en realidad muchos diccionarios. Y otra vez, lo dicho, para los términos de color, vale también para el vocabulario en general. El mundo de la experiencia no se nos presenta en sí mismo como un continuo indiferenciado. Como hemos visto en un capítulo anterior, nosotros lo categorizamos, al menos hasta cierto punto, mediante lo que tradicionalmente se llamaban tipos naturales. También hemos visto primero que la mayoría de lexemas de todas las lenguas no denotan tipos naturales,
Y segundo, que la denotación de aquellos que sí lo hacen precisa de un soporte cultural para ello, de que las sustancias sean tipos naturales en virtud de su composición física, por ejemplo la sal, o especies biológicas en virtud de su capacidad para alimentarse y reproducirse, por ejemplo los tigres. Carece de importancia en lo que atañe a la estructura de la lengua, a menos que estas sustancias y especies reciban un reconocimiento cultural como tales. En la bibliografía reciente, tanto en semántica filosófica como en psicolingüística y sociolingüística, se ha llamado mucho la atención hacia el papel de los prototipos culturalmente establecidos para definir el significado de las palabras, tanto si denotan tipos naturales en el sentido tradicional del término, como si no.